Bueno, este fondo de pantalla que les dejo acá, en realidad es una ilustración de mi amiga Mafia Mundi. Mafia Mundi es una ilustradora divina, hermosa ella como persona, como ilustradora, y además sus ilustraciones también son bellísimas. Cuando empezó la pandemia, por allá 2020, nos agarró el ataque de decir, bueno, todo el mundo está haciendo streams en vivo, nosotras también podemos hacer algo de esto. Y dijimos, bueno, vamos a acompañar una vez por mes a la gente y vamos a hablar de un signo mientras Celeste dibujaba ese signo, Celeste Mafia Mundi. Así que esta es la ilustración que quedó de Géminis, que me encanta, me gustan mucho los colores. Ella, a propósito, aconsejada por mí, tomó los colores que corresponden a cada uno de los signos que vimos, entonces hay una paleta de colores cohesiva también, con lo que vamos a ir viendo. Pero bueno, me gusta un poco que haya sido algo diferente a lo que acostumbramos ver, que siempre vemos esas dos caras enfrentadas o las dos caras una espalda de la otra. Acá son dos hermanas gemelas que están haciendo de las cosas que más gustan a Géminis: hablar y leer, entre otras cosas, y estar en todas posiciones y hacer de todo al mismo tiempo, y que todo a su alrededor sea un caos, pero no pueden frenar un segundo. Así que de eso vamos a hablar hoy. Pero primero, antes que nada, vamos a hablar un poco del símbolo de Géminis, porque nos va a permitir entender un poco el contexto. Ya de por sí, Géminis es el primer signo de aire del zodíaco. Esto ya nos indica una conexión con el mundo de las ideas. Recuerden que las ideas, al no poderse palpar, al no poderse tocar, entran en el mundo de lo intangible, por lo tanto el mundo del aire, que el aire es invisible. Entonces, algo interesante que sucede con el símbolo de Géminis, que lo vamos a poner acá tenemos varios símbolos para ver, son todos más o menos así, es que antiguamente el símbolo de Géminis tenía una posición distinta, eran estas dos líneas que vemos acá, pero horizontales. Y si observan, vamos a hacer una pequeña búsqueda, vamos a poner Libra símbolo, ¿sí? Claro, me aparece el símbolo de la Libra, pero no, esta Libra. Fíjense, son dos líneas también, solamente que la línea de arriba tiene como un circulito en el medio. Y cuando vamos a Acuario símbolo, nos encontramos con que también es una línea, pero es una línea zigzagueante. Por lo tanto, podemos definir, podemos ya asegurar que los tres signos de aire son tres signos que tienen líneas de una forma o de otra. Dos líneas que nos están indicando algo. Y acá vemos que estas líneas tienen mucho que ver con las ideas. En algún punto ya vamos a encarar un poco más adelante por qué. Pero vamos a entender que estamos acá conectando con el pensamiento, ¿sí? El símbolo de los gemelos casualmente ha cambiado con el tiempo, como si reflejara ese rasgo mutable que tiene. Recuerden que cada signo de aire tiene su diferente ritmo. Tenemos uno mutable, uno fijo, uno cardinal. Géminis es el mutable. Entonces ha ido mejorando o cambiando su adaptabilidad conforme pasa el tiempo. Vamos a volver al símbolo, no nos vamos a quedar en Acuario para no confundir a la gente. Ahora bien, otra cosa que también tiene este símbolo de interesante es que a su vez es un signo regido por Mercurio, ¿sí? Y vamos a buscar el símbolo de Mercurio. Entonces, Mercury Symbol. Lo busco en inglés porque estamos en Pinterest y generalmente acá se encuentran más cosas en inglés. Vamos al símbolo de Mercurio, este que pueden ver acá. Y lo primero que observamos es que tenemos un círculo, unos cuernitos que van por arriba. Tenemos primero los cuernitos, después el círculo y después la cruz de abajo. Ya de por sí, Mercurio es el único de todos los planetas que es considerado neutro. No tiene energía ni femenina, ni masculina, ni activa, ni pasiva. No está de ninguna vereda. Es la androginia en todo su concepto. Y es además regente de Mercurio, por lo tanto, esta androginia también se relaciona con el signo de Géminis.
¿Qué significan estos símbolos? Vamos a hacerlos por separado. Los cuernitos representan la mente superior, ¿sí? Todo lo que está conectando hacia arriba como si fueran dos antenitas, representa que el espíritu de esta persona tiene que ver con la mente, porque acá tenemos básicamente que está en la cabeza, y apuntan hacia arriba, por lo tanto se conecta con esa mente superior, con esa divinidad, ¿no? El círculo es el espíritu, todo lo que es un círculo es el todo y el todo es nuestra identidad por completo. Y la cruz es la materia. ¿Por qué? Porque la cruz es como algo que clavamos en el suelo. Por lo tanto, tiene que ver con la conexión absoluta con el mundo de lo material. Además, también piensen que una cruz es algo que se sostiene porque tiene sus partes iguales, son 4 partes. Entonces hay algo de estabilidad que también se relaciona con la Tierra, que la Tierra también tiene que ver con la estabilidad. Es interesante también que justamente Mercurio sea tanto el regente de Géminis como de Virgo, y de alguna forma es como si estuvieran retratados acá estos dos signos, porque tenemos al espíritu en el medio, pero tenemos los cuernitos con la mente, con la parte más intelectual, que ahí tenemos a Géminis, y tenemos la cruz de la Tierra, y ahí tenemos más la practicidad virginiana. Ambos signos tienen que ver con el intelecto, solamente que uno capaz va más para el mundo de lo poco concreto y el otro va más al mundo de lo material, de lo concreto. También es interesante saber que en el Kybalión, que es un documento histórico que resume todas las enseñanzas del hermetismo, tiene fundamentos que justamente se encuentran relacionados en gran medida con el concepto de Géminis y de Mercurio. ¿Y qué es? Primero, el Kybalión dice, todo es mente, el universo es mental. Después, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. 3. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. 4. Todo es doble, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Y 5. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Fíjense cómo básicamente todos los conceptos de Kybalión tienen que ver con Mercurio y tienen que ver con Géminis, con esta dualidad, con esto todo sube, todo baja, con el es arriba, esa baja, la causa y el efecto. El género que existe por doquier, todo es femenino y masculino y es todo al mismo tiempo, que no tiene que ver con la genitalidad. Atención a esto, ¿sí? Así que bueno, este es un símbolo interesante. Acá ya es también, me parece súper interesante que se complejice la cuestión simbólica con Géminis y con Mercurio, y justo de toda la progresión zodiacal que venimos haciendo hasta ahora, entramos al primer signo que nos hace ahondar en el mundo de la mente. Ya habíamos estado en el mundo del acto y de la toma de decisiones y de la supervivencia con Aries, pasamos al mundo de lo material y de la alimentación a través de Tauro, y ahora pasamos al mundo de la mente. Acá las ideas, acá ya no es más lo irreal, es más lo irreal. Ya dejamos de entrar en contacto con lo que podemos palpar, lo que está a nuestro alrededor sin pensarlo demasiado. Además, recordemos que Géminis trae esa propuesta superadora para Tauro, que es que Tauro disfruta del silencio, encuentra la armonía a través de la contemplación, y Géminis dice, ¿qué pasa cuando nos estancamos? ¿Qué sucede cuando estamos todo el tiempo pensando, o mejor dicho, no pensando demasiado, todo el tiempo en silencio, y necesitamos las palabras para comunicarnos, para intercambiar, para analizar nuestro entorno? Ahí es donde entra Géminis. Géminis tiene sus arquetipos, siempre que hablamos de cada signo hablamos de arquetipos. Los arquetipos de Géminis son muchos, pero me gusta pensar que es el maestro, el narrador, también es el periodista. Qué casualidad, justo hoy es el día del periodista y estamos hablando de Géminis también. Y el símbolo, más allá del dibujo, es decir, en los dos gemelos no necesariamente son hermanos, pueden ser hermanas, pero pueden ser amantes, pueden ser enemigos. No estoy diciendo que los hermanos sean amantes, por favor no nos pongamos Targaryens. A lo que voy es a que tenemos el símbolo, esos dos palitos, son dos seres que se comunican. Volvamos al símbolo para no olvidarnos. Fíjense, tenemos, el símbolo de Géminis. Acá. Tenemos estos dos palitos que son esos dos individuos, pero fíjense que están conectados por líneas, es decir, que hay una conexión, como si tuvieran un cable que va y un cable que viene.
Me hace acordar mucho a esta cuestión de los dibujitos animados, de cuando se comunican a través de las latitas que están unidas por una cuerda. A eso me hace acordar este símbolo también. Entonces, acá vemos a dos seres que se comunican, que hablan, que hacen gestos, que se dan pistas, que nada escapa a su atención. Dos genios locos intercambiando información. Salimos de la estabilidad de Tauro y necesitamos integrar el cambio y el movimiento a la vida apacible. Hablar, comunicarnos trae caos, trae conflicto. Somos conscientes de eso. ¿Cuántas veces ustedes han estado en situaciones que dijeron, ¿por qué hablé? Si no hubiese hablado, las cosas estarían tranquilas. Pero también gracias a hablar es que evolucionamos, es que cambiamos, es que nos cruzamos con un conflicto que nos hace crecer, y Géminis es el más consciente de todo esto. Entonces, ahora que sabemos todo esto, lo que vamos a hacer es hablar de cuál es la clave de Géminis. ¿A qué voy con clave? Al concepto, al eje, a su espíritu, a la semilla que está dentro de este signo. Y en el caso de Géminis tenemos como clave comunicar, hablar, escuchar, el proceso psíquico de la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Percibir son un montón de cosas. Percibir no es solo escuchar palabras. Percibir es ver lo que sucede a mi alrededor. Es entender que este teclado que yo tengo acá lo hizo alguien y tiene letras y yo interpreto cada una de las letras y sé que significan una cosa. Es escuchar lo que nos rodea, literal y figurativamente. Es la necesidad de percepción, es rodearnos de cosas observables, es estar en movimiento, porque también todo lo que está a nuestro alrededor se mueve, por lo tanto nos vamos a mover con ese ritmo, es enfocarnos en la experiencia, es apurar esa experiencia, porque si nos queremos beber al mundo a través de esa percepción, necesitamos estar todo el tiempo yendo de una cosa a la otra, porque siempre hay algo nuevo. Lo que está pasando en esta habitación no es lo mismo que lo que pasa allá, que lo que pasa afuera, que lo que pasa a 2 cuadras, que lo que pasa en otro país. Y eso también es parte de la esencia geminiana. Es recolectarlo todo, es la inteligencia alerta, porque tal vez no sea una inteligencia profunda que se pone a filosofar sobre esa información, pero es la percepción en el momento más crudo y puro. Y esa inteligencia que no profundiza no significa que Géminis sea un signo superficial. Quiere decir que es un signo que no está hecho para juzgar. Y cuando no juzgamos, podemos entrar en un terreno que es muy difícil para la humanidad, que es lograr cierto nivel de subjetividad. El no comprometernos con esa información, el entender que todo lo que estamos viendo es, simplemente es, y no ponernos a juzgar en ese proceso. Y es interesante porque también es algo muy del aire, ¿no? Esta cuestión de la frialdad, en el sentido de que yo no estoy poniendo mis emociones y mis ideas a través de esto. Y que quizá es algo mucho más del signo opuesto de Géminis, que es Sagitario, que agarra una idea, se compromete con esa idea y la defiende a morir. Por supuesto que eso trae sus contratiempos, que tienen un poco más que ver con el dogma, pero bueno, eso ya lo vimos en el video en donde hablamos de Sagitario. No nos vamos a adelantar a eso ahora. Igual lo pueden ver en YouTube, está también subido. ¿Qué sucede entonces? Cuando recolectamos todo lo queremos revelar. Es esa información sin digerir, esas ideas que nos interesa ir metiendo todas adentro de la bolsa y después poder leerlas como una máquina absoluta. Es ahí en donde Géminis empieza a hacer. Entonces no se trata solamente de una clave, se trata de estrategias. La gente que está en el chat, confírmeme que está en el chat, como siempre les pregunto por las dudas, no sea cosa que se haya cortado o algo, que les veo ahí como en un silencio absoluto. Si quieren preguntar algo, pueden preguntar también, por supuesto, desde ya, absolutamente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de Géminis? En principio, vivir la vida intensamente, vivirla de manera variada, gracias Mora. Verlo todo, ¿sí? Nunca dejar que la mente
no pueda seguir creciendo. Es darle al universo el permiso de tener sentido, buscar evidencia, mantenerse abierto a la sorpresa. Eso también es una hermosa estrategia geminiana y que tiene que ver con formar parte de uno de los 6 signos que está al principio de la rueda zodiacal, que tiene que ver con la evolución humana. Ya no estamos trascendiendo nuestra relación con los otros. Acá estamos hablando de nuestra faceta más infantil, con el aprender, con el conocer, el subsistir, el ego, el reconocimiento de quién soy, el contacto con lo que está primero más cerca mío. Entonces, esta capacidad de estar siempre cerca de la sorpresa es algo muy geminiano también. La capacidad de decir, wow, esto es nuevo, o esto que parece que todo el mundo ya sabe cómo es, yo me permito sorprenderme por esto, me permito dejar ver qué es lo que tiene para ofrecerme, qué novedad me va a traer. Y esto es una habilidad que no todo el mundo tiene, que mucha gente carece de. La capacidad de decir, esto voy a aprenderlo, esto seguro tiene algo nuevo para darme. Yo no voy a venir a imponerme y a decirte que yo ya lo sé todo. Voy a escucharte porque tal vez en ese proceso donde yo creo que lo sé todo, hay algo nuevo que vos me puedas brindar. Y eso también hace que se pase a un proceso de observación. Todavía no nos terminamos de desprender del todo de la contemplación taurina porque le estamos dando un significado a lo que tenemos, pero aún así sigue siendo observación, sigue siendo explorar los pensamientos sueltos. Pero ahí es donde entra también ese proceso geminiano de hacer preguntas, de hablar, de desarrollar el arte del diálogo, de escuchar y absorber al mundo, pero después hacer un broadcast de eso, ¿sí? Me salió en inglés la palabra, una transmisión de eso que hemos adquirido. Y ahí es donde cambia y ahí es donde Tauro tiene la gran diferencia con Géminis. Tauro observa, Géminis también observa, pero Géminis acumula, recorre, cambia y después todo eso que tiene lo vuelve a transmitir, ¿sí? Como una radio. Acumulamos, nos ponemos frente al micrófono y transmitimos toda esa información al mundo. Y vamos a transmitir eso con nuestro teñido, con nuestra opinión. No, simplemente vamos a transmitir y que sea lo que la gente quiere que sea. Géminis siempre estudiante, exactamente, tan mercurial, tan intelectual. Esta información claramente nos sirve para algo. ¿Para qué? Para transmitirla, para enseñar, para tener más experiencia. Eso la vida nos lo dirá en el proceso. Y por supuesto que si hablamos de una estrategia vamos a hablar de recursos. Con recursos también podemos decir que estoy hablando como de virtudes, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué haces bajo la manga? Trae Géminis naturalmente. La curiosidad, la sensación de que el mundo siempre es una maravilla, una apreciación que yo lo dije antes, pero que es casi infantil por todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo es nuevo, todo es interesante, todo me va a hacer entrar en un estado de sorpresa. Y la vitalidad motorizada por la curiosidad también, ¿no? El yo estoy vivo porque sé que todavía no conozco todo lo que hay en el mundo y quiero conocer más. Hay una inteligencia, hay una velocidad, ¿no? Para poder manejar toda esta información. Hay una mente rápida, hay una mente que se prueba a sí misma a través del diálogo, al excelente diálogo. No es simplemente el poder hablar e intercambiar, es tener la capacidad de ser un máster en ese conocimiento del lenguaje, el poder utilizar todas las herramientas que nos ofrece a la perfección. Si hay una palabra que describe esto que me está pasando, voy a usar exactamente esa palabra. No voy a decirte más o menos esto es tal cosa. Y si no la conozco, la voy a buscar. Esto también tiene que ver con el hambre por la información, conseguirla, relacionarla, transmitirla. Y de ahí es donde justamente nace la adaptabilidad. Pero bueno, como siempre hacemos cuando analizamos un signo, pasamos a hablar de su sombra, porque así como hay un recurso, así como hay una virtud, también puede haber una debilidad.
Recordemos que en astrología nada es bueno y nada es malo. Géminis y sobre todo Mercurio más que nunca, más que nadie lo saben porque entienden que existe la neutralidad y que de la neutralidad está el yin y el yang, el bueno y el malo, y que depende de nosotros qué vamos a transitar en ese momento, pero también depende del ciclo que estemos viviendo, porque no hay persona que no haya pasado por un momento oscuro ni por un momento luminoso. Pasamos por todo esto todo el tiempo, en todo momento, cambiamos. Entonces, ¿cuál es la sombra? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es ese momento de oscuridad que puede llegar a tener Géminis? La información laberíntica. ¿Qué es lo que nos pasa cuando guardamos demasiadas cosas en una bolsa sin bolsillos para clasificarlo? Todo se vuelve confuso, cambiante, hay una poca consistencia. Yo sé que la vecina hizo esto, que sacó a pasear al perro, yo sé que vi un patrullero, yo sé que escuché gritos, pero no sé qué fue lo que pasó, cómo conecto esa información, qué fue lo que hizo la vecina cuando se cruzó con el patrullero que después generó ese grito. Eso es lo que Géminis a veces puede caer en esa situación, ¿no? De vomitar toda la información, pero que no haya una inconsistencia. Y esto tiene mucho que ver con el chisme también. Yo te estoy transmitiendo algo que me acabo de enterar, no estoy haciendo un juicio de lo que me enteré, te lo estoy transmitiendo, pero ¿y si me falta contexto? Pero ¿y si no soy capaz de expresar qué era lo que estaba sintiendo una persona que forma parte de ese chisme, qué era lo que estaba sintiendo la otra, qué les había pasado antes y después? Entonces ahí caigo en esa información que no hace más que generar confusión. El nerviosismo excesivo, la tensión acumulada, esta cuestión de que todo tiene que ser veloz, que entramos en un proceso que es insomníaco, en donde no se duerme, no se descansa y tenemos un montón de información acumulada, mucha de la cual tal vez pueda no servirnos. Y eso también tiene que ver con el aburrirse rápido, ¿no? Que hay acá este mito que lo odio, en donde se dice que Géminis es un signo inconstante, que es infiel. Es un signo que tiene esa debilidad de aburrirse rápido, pero eso no significa que sea infiel, no significa que no cumpla con sus promesas. Quiere decir que las cosas necesitan estar en movimiento, y si no están en movimiento y por eso se aburre, no necesariamente va a ser una persona que te va a meter los cuernos y te va a mentir. Atención a esto también. Tal vez es una persona sincera. Eso depende de la actitud, de la voluntad, de cómo es el ser humano que está a ese otro lado. Y te puede mentir y tal vez puedas caer en esa mentira, capaz no. Pero claro, al ser un signo que tiene ese manejo tan dúctil del lenguaje, es posible que si se propone mentir, le salga mejor que los demás o si lo practica por esa inteligencia, porque entiende cuáles son esos atajos del lenguaje para llegar a decir algo que sea convincente. Pero eso no hace que el signo sea mentiroso, ni hace que la persona sea mentirosa. Simplemente le da facilidades. Pero vamos de nuevo, también le da facilidad de hablar, por lo tanto, es un signo que mucho más que otros signos va a tener cierta cualidad de sinceridad o capacidad de decir las cosas de frente que otros, tal vez. También hay otra cosa con Géminis que funciona como una sombra y es esta cuestión de tanta táctica y tan poca estrategia. Pasar todo rápidamente por encima y derivar en la superficialidad o en la falta de profundidad. Yo tengo todo este conocimiento, pero ¿qué hago con este conocimiento? Me siento en una mesa y le digo a los demás qué es lo que aprendí, pero cuando alguien me pregunta, ¿y eso para qué sirve? ¿Y qué significa? ¿Y qué pensás vos de eso? Y ahí hay que jugársela y tal vez en este terreno a Géminis le cuesta un poco más, que es justamente otro de sus dualidades espejo que tiene con Sagitario, su signo opuesto complementario. Entonces, llegando a este punto de la experiencia geminiana, ¿qué experiencia? Vamos a hablar de... Este sí que está difícil, ¿eh? Me van a tener que tener paciencia porque me anoté un montón de cosas para contarles. La gente que capaz hace mucho que no pase por acá no lo sabe. Vamos a agrandar esto un poco. Pero si recuerdan, venimos analizando las ilustraciones
de un ilustrador muy famoso, surrealista, llamado Jofre Boschart. Jofre básicamente lo que hizo fue ilustrar los 12 signos del zodíaco en esta imaginería que obviamente tiene un lujo de detalle muy grande y también, por supuesto, una cualidad artística muy alta, pero que además, a diferencia de otros autores, tiene la particularidad de ser muy gráfico en simbolismo. Claramente porque, obvio, Jofre seguramente estudiaba algún tipo de hermetismo o estaba metido en el estudio de los símbolos. Entonces, lo lindo que tiene el analizar estas ilustraciones es que aprendemos más del signo porque tienen mucha información simbólica. Y bueno, el caso de Géminis, a diferencia de otros signos que ya vimos con antelación, es que tiene una carga simbólica altísima. Es decir, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Vamos a ir a Piscis, Jofre Boschart, ¿no? Miren, fíjense la diferencia que hay. Vamos a abrir la imagen en una pestaña grande, así se ve bien. Fíjense la diferencia de Piscis con Géminis. En Géminis está pasando de todo acá. Es un bochinche bárbaro. Y fíjense, Piscis, qué tranquilidad. Creo que hasta incluso tiene cierta lógica con el signo que haya tanto barullo en la ilustración, porque también es otra cosa que forma parte de la esencia geminiana en sí misma. El ruido, la información, la cantidad de cosas que tenemos que digerir tan rápidamente, todas dibujadas en un montón de imágenes acá en esta ilustración. Entonces acá ya tenemos la dualidad presente. Fíjense, la dualidad está en los colores, hay mucho rojo y mucho azul y tenemos al amarillo como el neutro. Tenemos dos acá arriba, dos serpientes, dos columnas, una luna y un sol, un león y un unicornio, el símbolo de Géminis que es 2, la mujer y el hombre acá en el centro de la imagen, los dos dragones, las dos alas, dos pares de alas acá y acá. Entonces, hay mucho de dualidad y la dualidad no es algo que provenga de la mitología griega y del zodíaco, porque es algo que viene de culturas pasadas. La tenían los egipcios, en donde habían figuras que ya eran duales, por ejemplo, Siu y su hermana Tefmet, o los primogénitos Atum y Nut también, que eran los dioses que crearon la tierra, y después Ra y Osiris, que también estaban formados como una dualidad. Después entra en la mitología greco-romana a través de Rómulo y Remo, que a su vez Rómulo y Remo son los representantes del símbolo de Géminis, ¿no? Que fueron los fundadores de Roma, además. Entre los griegos los tenemos a Castor y a Pólux, que son los hijos de Zeus y de Leda, etcéteras, muchas etcéteras. En la antigua India, como para decir, bueno, esto no es algo exclusivo de los europeos o de esta zona central que existe por ahí, por el oriente, también en hindú, ¿no? Que es el espíritu femenino y masculino. Ahí está también lo del león y el unicornio, ¿no? Que a su vez eran figuras que generalmente eran las guardianas de las puertas sagradas y que también en la China moderna y en los budistas era descripta esa figura que cuidaba las puertas como el mono. Y acá tenemos también al mono en esta ilustración. Los judíos también utilizaban estas dualidades y es lo que vemos en estas columnas. Las columnas eran las columnas de Jaquín y de Boaz. Que también esas dos columnas, si ustedes recuerdan bien, están presentes en otra imaginería hermética, como por ejemplo en la figura de la suma sacerdotisa. Si la vamos a buscar acá, vamos a Pinterest, vamos a buscar suma sacerdotisa. Fíjense, acá tenemos las columnas de Jaquín y de Boaz. Fíjense, tienen la J y la B. Es decir que viene con todas las religiones este señor, no hay una que deje sin mencionar. Se me hace ver al loco del tarot. Así es, estás viendo al loco del tarot y a la templanza. Ahí, ya vamos a llegar. ¿Qué más tenemos acá?
las fuerzas del dragón rojo y del dragón azul, la columna azul y la columna roja. Acá esto es algo que sucede mucho también digamos, en la simbología del tarot, y es que los tarots antiguos, que son los que más se utilizan para interpretar, tienen un montón de colores azules, amarillos y rojos para representar lo rojo como lo activo, lo azul como lo receptivo y lo amarillo como lo neutro o lo armónico. Y fíjense cómo acá tenemos a la columna de Jaquín, que es la columna donde está el sol arriba, y el sol es la figura activa de la simbología antigua que tiene que ver con la toma de decisiones, y tenemos desde el lado de la columna de Boaz, que es la azul, a la luna, que representa la parte receptiva, es decir, cómo nos miramos nosotros para adentro, la parte reflexiva, nuevamente dualidades geminianas constantemente. Somos mucho más quilombo de lo que pensaba. Hola, Mechi, sin duda. Les estaba comentando, no sé cuándo llegaste, pero les estaba comentando que de todas las ilustraciones que hace este loco, que me sirve mucho para explicar cada signo, esta es sin duda la más bochinchera de todas. O sea, tiene una carga, es un circo todo lo que hay en este dibujo, y justamente tiene que ver con esa energía geminiana, que es mucha información, muy rápido, muy cambiante constantemente, y que va y viene, y además otra vez la dualidad, que de la dualidad siempre hay un centro. Fíjense que también esta es una figura casi espejada, obviamente que hay diferencias de un lado y del otro, pero estamos viendo que acá se plantea esta cuestión del ser humano perfecto, es el ser humano andrógino, el que no es ni hombre ni mujer, que fueron teorías que también planteó Leonardo da Vinci en su momento, y que se relacionan con esta cuestión que tan equivocada estuvo la astrología durante muchos años, en donde se creía que una cosa estaba dividida por el género de hombre y de mujer, y que en realidad nada tiene que ver con lo que representa lo femenino y lo masculino para las filosofías herméticas y la simbología antigua, que no tiene que ver con tener un pene o tener una vagina, que tiene que ver con mi actitud activa o mi actitud pasiva, mi capacidad de reflexionar y mi capacidad de salir hacia afuera y actuar, y cómo todos los seres humanos tenemos esas dos partes dentro nuestro, no importa quiénes seamos. ¿Qué más vamos a hablar de esta imagen? Bueno, acá también tenemos la aspiración geminiana representada, en donde Jofra, el ilustrador, ve que vemos entrelazados los dos cuellos de los dragones, y hace que el color termine derivando en dorado, ¿sí? Que el dorado está muy presente en toda esta ilustración. Entonces acá tenemos esta cuestión de lo ideal, de lo equilibrado, otra vez esta cuestión geminiana que más tiene que ver no tanto con Géminis, sino con Mercurio, que Mercurio es el regente de Géminis, que de todos los signos es el más neutral de todos. Es decir, ¿qué es el ideal para Géminis? La capacidad de poder encontrar ese nivel de objetividad tan grande y de tal inteligencia que me despojo automáticamente de todo aquello que me afecta, y soy capaz de masticar esa información cruda y dura y poder absorber todo lo que hay en mi entorno. Percepción en su momento absoluto. Además, obviamente, vemos que estas dos figuras están sosteniendo ese caduceo, y ese caduceo es el caduceo de Hermes, que Hermes es Mercurio, y que ya hablamos que es el dios que representa, estoy con el pop, el antipop, que es el dios que representa justamente a Mercurio. Mercurio para la romana, Hermes para la griega. Bien, ¿qué más podemos ver en esta ilustración que podamos hablar también? Después, otra cuestión también que tenemos que se relaciona con estas figuras de lo recíproco, y que tiene que ver con la espiritualidad a través de la androginia, que ya lo hablamos antes, con estas cuestiones que acá es donde Géminis conecta con una cosa medio espiritual, ¿no? A pesar de ser un signo tan del intelecto y tan del aire, es este tema de yo puedo ser un no yo. Puedo entender las ideas y puedo trascender esas ideas. Otra vez, el ideal de soy capaz de adquirir esa información que está frente a mí
y no cuestionarla y no ponerme en una postura o la otra, no entrar en ese juego de yo me pongo de tu lado, yo me pongo del otro o yo opino. Yo tengo mi opinión, por supuesto que la tengo, pero yo estoy acá para transmitir un conocimiento, no para tratar de inclinarte a vos a que pienses de tal o cual manera. Y Jofra plasma toda esta idea a través de los colores que hay en este cuadro, del positivo rojo, el azul negativo, del amarillo como esa conciencia ordenadora, que también deriva en una especie de acción recíproca entre los polos. Y por eso es donde acá aparece lo que vos comentabas, Manu, que es el tema de el dibujo de la carta del tarot de la templanza, que está acá a la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque la templanza es una carta de tarot, acá se ve muy chiquita, así que la vamos a buscar más grande. Vamos a buscar templanza tarot. Fíjense, acá esta carta vemos que es un ángel que tiene un pie en la tierra y un pie en el agua, que tiene una copa acá y otra copa acá y que está trasladando la copa de un lado al otro. ¿Ven cómo aparecen también nuevamente las dualidades? Es decir, que es una cuestión de equilibrio. Y fíjense cómo los tres signos de aire siempre mantienen esa búsqueda de equilibrio, que obviamente en Libra, al ser una balanza, se ve todavía mucho más pronunciada, pero que sucede en los otros signos también, en Acuario también, esta cuestión de buscar la balanza, buscar el intermedio, buscar esa armonía que se da en la cabeza. A la derecha, que también nos comentó Manu, tenemos al loco del tarot, muy bien lo que viste acá en esa ilustración, que acá simboliza la luz dirigida a una vitalidad de experiencia. Recordemos que el loco es un tipo que está despojado de todo lo que tiene y que se está por lanzar al vacío, pero porque está en búsqueda de la aventura. Y esto también es algo que tiene que ver con Géminis. Recuerdan lo que hablamos anteriormente, la curiosidad plena, esa búsqueda de sorprenderme constantemente, de que si vos venís y me contás algo, yo no te voy a juzgar y no te voy a decir no, yo ya lo tengo todo claro. No, el Géminis entendido como vos me traes esta información y seguro en esa información yo voy a aprender algo nuevo gracias a vos, así que te voy a escuchar como el loco que está abierto a ese universo de experiencias y de posibilidades también. Bueno, ya vimos el tema del mono, ya se los comenté también. El unicornio occidental representa el símbolo de la serenidad y la pureza en simbología clásica, en mitología, por eso está acá presente. Y también el león representa generalmente para la simbología un símbolo de amor, pero que en este caso tiene que ver con hacer una contraparte con el unicornio. De eso se trata un poco también y lo que les dije antes de los guardianes de las puertas, ¿sí? Es decir que básicamente este dibujo es mucho más de lo mismo, pero replicado un montón de veces. Dualidades en estas dos figuras, en las dos serpientes, que a su vez representan el caduceo. Fíjense cómo al final del caduceo también hay un espejo que tiene que ver con la cara que mira a la otra. Nuevamente el símbolo geminiano, de estoy de un lado y hay algo que está enfrentado del otro y esas dos caras se están mirando también. Creo que les he dicho todo lo que les podía decir de esta ilustración. Por supuesto, alguien que estudie un poco más de simbología va a encontrar más cosas de las que encontré yo. También fíjense que hay varios símbolos del hermetismo que no se llegan a ver muy bien acá, pero que están en rojo. Está el símbolo antiguo de Mercurio, está el símbolo moderno de Mercurio y también probablemente algunos símbolos que aparezcan en la Cábala, pero no voy a andar haciendo honor a Géminis, no voy a estar chamullándoles con algo de lo que yo no sepa. Así que esto es lo que hemos visto de Géminis. El mes que viene vamos a ver todo lo que represente a Cáncer y así con cada uno de estos signos. Podés hablar de saga y de canon, me dice Paul. Me causa gracia porque cuando hice el hilo de astrología de los caballeros del zodíaco, yo les comenté que para mí hay algunos caballeros del zodíaco que no tienen el signo bien puesto, pero justo Sanon y Kaga. Ay, esa dislexia. Canon y Saga sí,
Para mí es una buena representación del signo, porque son muy pocos los personajes en los Caballeros del Zodíaco que tienen esa capacidad intelectual, ¿sí? Y que además también representan a su manera la luz y la sombra del signo, ¿sí? Canon, que entiende toda la información de la que fue acreedor y que por eso acepta ese castigo, pero igual sigue luchando por tratar de comunicar lo que fue correcto, y Saga, que se termina creyendo su propia narrativa y termina tratando de hacer algo con esa información, pasando una falsa palabra de lo que él es, haciendo creer que está tratando de buscar la justicia cuando en realidad quiere terminar con Atena. Así que creo que es un buen ejemplo. Vean los Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué Kurumada siempre los hacen traidores a los santos? Bueno, ese es un tema. Vamos a aprovechar que estamos en este stream hablando de Géminis para desmitificar un poco esas mentiras que se dicen del signo que me parecen espantosas, ¿no? Ya hablamos antes de ese mito boludo perdonen mi francés, de ese mito boludo de que son gente infiel, ¿sí? Infieles hay de todos los signos, gente. Lamentablemente es así. Si su problema es con un tema de la fidelidad, hagan terapia. ¿Qué decirles? No existen signos más infieles que otros. Sí existen signos que se alimentan de diferentes cosas, pero así como tienen un signo que supuestamente, por esta cosa de buscar la sorpresa y querer estar todo el tiempo cambiando, puede ser considerado infiel, como Géminis, también tenemos signos como Tauro, que es súper estable, pero es un signo sumamente hedonista. Entonces tal vez su infidelidad pasa por la búsqueda del hedonismo. Un Leo que necesita alimentar su ego pasa a la infidelidad quizá por una búsqueda de que más gente le preste atención cuando la persona con la que está no le alcanza con las atenciones y el show que le hace. ¿Se dan cuenta? Cada signo tiene su posible justificación para la infidelidad. Ni infieles ni falsos por naturaleza. Bueno, eso también lo decía, que es este tema de que cómo van a pensar que existe un signo que no es sincero como Géminis, si bien en el top 5 de la sinceridad Aries está sin duda en el primer puesto, Géminis está ahí muy cerca porque un signo que tiene esa conexión tan veloz con la información no tiene la capacidad para estar mintiendo constantemente porque muchas se les van a escapar. Sí es verdad que por ser tan inteligentes y por tener un dominio tan profundo del lenguaje, porque les interesa profesionalizarse y cada vez evolucionar en su manejo de las lenguas y de la capacidad de hablar, que si quisieran serían aptos para mentir mejor. Pero no necesariamente le van a mentir a su pareja. Tal vez van a ser capaces de contar grandes historias, de ser excelentes guionistas, de ser personas capaces de desarrollar una buenísima narrativa o de mentirle al jefe. Porque también a veces tenemos que mentir con ciertas cosas. Vamos de nuevo, acá otra vez el discurso de Jimena, pero vivimos en un mundo capitalista que nos explota. Entonces capaz tenemos que encontrarle la vuelta para disfrutar de nuestras vidas y que no se nos vaya la salud explotándonos para otra persona que se está enriqueciendo, y quizá esa habilidad de mentir está en demostrarle que hicimos muchas más horas de las que en realidad estamos trabajando. Entonces, recuerden esto, dejen de darle con un caño a Géminis. Ya hablamos en el capítulo de Escorpio, dejen de darle con un caño a Escorpio, dejen de darle con un caño a Géminis. Y ya que estamos, para hacer una conclusión general y para aprovechar esa enseñanza que nos deja Géminis, dejen de juzgar a las personas sin conocerlas. Dejen de salir a la gente, dejen de salir con gente según el signo que tienen. Por favor, ya estoy cansada de escuchar personas de Géminis que la gente en Tinder les pregunta de qué signo son, se enteran que son de Géminis, no les hablan más. ¿Qué pavada es esa? ¿Qué pavada es esa? Esa gente se merece que después le metan los cuernos. Que le metan los cuernos al signo que dicen que es el signo más fiel de todos, según astrologiaberreta.com. Se lo merecen. Por no hacer las cosas bien y por no dejarse guiar por el corazón, por la química, por lo que les manda la vida que tienen que seguir. Hagan terapia. En fin. Esto ha sido un stream. Espero que les haya gustado el nuevo horario. Nada, vamos a ir testeando. Nos veremos el lunes que viene a las 19 horas. Yo quiero salir con alguien de Géminis. Jaja, dice Manu, soy Aries.
Es una buena combinación porque Aries tiene fuego, ¿sí? Géminis también lo tiene. Tienen en común esta cosa de que son dos signos que van a disfrutar muchísimo de la charla a toda velocidad, se van a interrumpir un montón, pero también al mismo tiempo ninguno de los dos se va a ofender por las interrupciones, porque hay una cuestión de velocidad, ¿no? De yo voy directamente, avanzo, te digo todo lo que está en mi cabeza. Se aprecian mucho en sus espontaneidades, así que es una pareja bastante explosiva también, pero bueno, tienen que acompañar otros signos en la carta natal para que la casa en la que vivan no sea un quilombo total, o no terminan siendo muy atropelladas o diciendo cosas que después lastiman, porque también en esa velocidad a veces me olvido que capaz dije algo que tal vez debería haber elaborado con otras palabras para expresar. Así que bueno, si les gusta lo que hago, ya saben, está mi Linktree, ahí se los voy a pasar en el chat. En mi Linktree están absolutamente todos mis links, está mi Twitter, está Instagram, está TikTok, lo tengo medio abandonado TikTok. Voy a volver, pero estoy con una crisis de creación de contenido porque estoy muy cansada. Estuve creando contenido desde 2009, desde que me recibí, y estoy en un momento en donde voy a enseñar, pero vamos a ver hasta qué punto creo más contenido. Ya veremos. Y nada, y si les gusta lo que yo hago y el trabajo que hago, siempre pueden invitarme a un cafecito que también está ahí en el Linktree, si quieren aportar a la causa. Si les gusta lo que hago también, me ayuda un montón que retuiteen, que compartan mis posteos, que etiqueten a alguna amiga cuando ven que quizás estoy ofreciendo alguna información que le pueda interesar. Y bueno, y nos vemos la próxima. Adiós. A ver, hay un montón de gente ahora para raidear porque es un horario intenso. Así que vamos a... Ya sé a quién vamos a raidear. Vamos a raidear a este ser de luz, que es esta señora que da clases de matemática. La de matemática. Ahí está. Por favor, quédense, vayan a ver esta señora. Qué hermoso hubiese sido... Me llegó un cafecillo. Qué hermoso hubiese sido haber vivido en una época... Gracias, Morita de mi corazón. Haber vivido en una época en donde vos podías entrar a un stream y había una señora explicándote las cosas que no habías entendido en clase de matemática. ¿Cómo hubiera necesitado yo eso en mi vida? Junto con Google Drive. Para mí son dos cosas fundamentales para sobrevivir al mundo del estudio hoy por hoy. Aprovechenlo, gente joven. Yo no lo tuve. Adiós. Nos vemos el lunes que viene. Les quiero un montón.